Estamos hartos porque estamos 20 años soportando una horrible que no se puede vivir en esta calle. ¿Por qué no se puede vivir en esta calle? Pues porque todos los ayuntamientos anteriormente que han estado, nunca en la vida nos han hecho caso. Hemos ido siempre legalmente a entregar papeles, a decirles que esto no se podía aguantar, que no es lo mismo hace 20 años que pasaban 2 camiones como ahora que te pasan 1000. ¿Cuántos pasan al día? Al día, 1000 camiones al menos. ¿1000 camiones? Sí. Unos minutos bastan para comprobarlo. A ver que vienen otros. ¡Fuera! 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 Es el quinto que pasa en menos de 2 minutos. Pues imagínate, lo que te digo yo, que si estás aquí, y eso que hoy se ve que sabían que vinierais vosotros y que el ayuntamiento ha puesto una señalización para que no pasen más de 5,5 toneladas, y se ve que mucha gente no ha pasado. Si no hubieran sabido nada, aquí cada 2 o 3 minutos te pasan 8 o 10 o 15 camiones. María, ¿cuántos años tiene usted? 87. 87 años. ¿Y en los 87 años que tiene, ha visto algo como lo que está viendo en los últimos años aquí en su pueblo de toda la vida? La vida. Ha venido, yo soy de Jaraco, y ha venido al infierno. Este pueblo ha sido, el pueblo no, la calle esta es la peor. Así estamos en el infierno. Yo, la alergia y todo, los ojos y todo. No hay en esta calle nadie que esté bien. Y este es el infierno de todos estos vecinos, una cantera a menos de 1 kilómetro de sus casas. ¿Por dónde podéis pasar solamente para llegar a la cantera? Por Ahí por Yaurí, ¿no? Tú sabes que les genera muchas molestias a los vecinos. Hombre, A ti también te la generaría. hombre, claro. Si tú tuvieses que tu casa también estuviese allí, ¿realmente pasarías, daríais una vuelta? Hombre, daría una vuelta por dónde. Estamos justo en la frontera de esta cantera, una cantera de la que salen, bueno, pues todo el material para todas las obras importantes de Valencia. Todas las grandes obras que se han hecho en Valencia y que se están haciendo, de aquí sale muchísimo material, muchísimo, creo que casi todo. ¿El material para qué tipo de obras? Pues para el puerto de la Copa América, pues para la Ciudad de las Artes y las Ciencias, para hacer el desvío de Sueca, para hacer el desvío, para hacer bypass, etcétera, etcétera, porque aquí sale un material de muy buena calidad. Juan Carlos es el alcalde de este pequeño pueblo y tampoco aguanta más. Alcalde, los vecinos no pueden más y esta es la primera medida que hemos adoptado para evitar todo ese tráfico por dentro del municipio. Esta es la primera medida para evitar todo este tráfico y para poder garantizar poco a poco que los vecinos tengan un nivel de vida normal. Es una señal que advierte de qué. Aquí lo que se advierte, lo que se prohíbe, es una prohibición de que pasen vehículos de más de 5,5 toneladas. No es una advertencia, es una prohibición. Que la gente se acostumbre a verla, que empiece a respetarla, que para eso está. Y dentro de unos 10 o 12 días, cuando ya la gente ya lo haya visto y sepa que esto está aquí, al que no cumpla con el reglamento de tráfico será sancionado. Es su ultimátum, su deber garantizar la seguridad de sus vecinos. Es una situación peligrosa. Peligrosa, peligrosa. Y la escuela, que tienen que pasar los nenes por ahí. Y al médico, toda la gente pasa por aquí también. Médico ahí arriba. Está todo lo principal del pueblo a la parte de arriba. A veces me da miedo estar cruzado entre del paso. Vamos a intentarlo. Están cruzando muchos padres y madres en este momento, pero realmente hemos visto que el tráfico aquí durante todo el rato es continuo. Es una cosa demasiado. Yo ya me he acostumbrado porque aquí no se puede vivir y es que no respetan. No respetan, no se da paso, para mí no lo respetan. Y sobre todo los camiones que van... Venga para acá, que no le vaya a pasar... Van muy a prisa. Y yo la verdad ya tengo ganas de que arreglen algo porque es una cosa. Y por aquí esta calle viven muchos niños. Niños, ancianos y peligro, mucho peligro. La cantera asegura tener tanto interés en que haya otra vía de acceso como los vecinos y la administración afirma que la variante está contemplada. O sea que no pueden tampoco realmente pasar por aquí ni tampoco pueden pasar por allá. Lo único que podrían pasar es por esa variante que no llega nunca. No es la variante, lo has dicho bien. Por allá no pueden pasar porque es una calle. Por aquí podrían pasar porque es la carretera. Pero claro, con un poco de conocimiento la Diputación no va a permitir que se pase por aquí porque nos van a dejar un balcón vivo esa primera y porque esta carretera no puede de ninguna manera absorber el volumen de tráfico que hay. Es imposible que lo absorba. No hay otra solución hoy por hoy que la variante. Y voluntad para hacerla y ganas de hacerla, no hay más. Por si solo se trata de ganas, habrá que ponerlas. Desde luego.